Hola, en este vídeo quiero haceros un tutorial de los parámetros más básicos para empezar con vuestra GoPro. Es una cosa que preguntan mucho, oye mira, ¿qué es mejor esto? ¿Qué es mejor lo otro? No hay una configuración mejor que otra. Hay una configuración que te puede venir bien en un momento y otra configuración que te puede venir bien en otro momento. Entonces voy a explicaros unos conceptos básicos para que los entendáis, y una vez que los entendáis vosotros mismos vais a poder elegir qué configuración es mejor, porque no es que haya una mejor que otra, es que cada una se va a adaptar a una circunstancia concreta. Entonces voy a empezaros una cosa muy sencilla, que es la resolución. La resolución al fin y al cabo es el número de píxeles que va a salir en el vídeo. Un vídeo es un conjunto de fotografías que van superpuestas, y esas fotografías, pues si le metes más resolución, tienes más píxeles, tanto en horizontal como en vertical, y se va a ver con mejor definición. Necesitarás, claro, una pantalla adecuada a esta resolución, pero bueno, básicamente GoPro nos deja elegir el 5K, el 4K o 5,3K si estáis usando una GoPro 10 o 11, muy parecido, el 4K, el 2,7K y el Full HD. También es verdad que hay está el HD en algunas GoPros, está también el 960p, hay más resoluciones, pero yo me voy a centrar en las más normales, en las más comerciales, porque luego todo esto tenéis que adaptarlo a una pantalla en la que verlo, y no venden pantallas 960p, pantallas HD 720p, eso hay muy poco. Os voy a poner aquí una tabla para que lo veáis visualmente, la diferencia entre poner una resolución y otra. Cuando os pongo esta tabla no quiere decir que al grabar a menos resolución la imagen se vaya a ver menos angular. Al final es angular, el angular es el mismo, y tú en la cámara puedes elegir si quieres hacerlo un poco más de zoom o menos. Entonces el 5K o el 5,3K, según la cámara que uséis, sería la máxima resolución posible, y luego el 4K pues es un poco menos. Más o menos el 5K es el doble del 4K. El 4K es un estándar y el 5K pues no es tan estándar, no hay apenas monitores 5K. La mayoría de monitores pues te los encuentras en 4K, en 2K, que es muy parecido al 2,7K, y el Full HD o 1080p. Los portátiles la mayoría son 1080p, y ya para ordenadores de sobremesa sí es fácil encontrar una pantalla 4K o 2K. En televisores 4K o Full HD es lo más normal. Entonces, en función de dónde lo vayáis a ver, pues elegid una u otra. Bueno, y lo siguiente que quiero explicaros es el tema de los fotogramas por segundo. Un vídeo es un conjunto de fotos puestas seguidas y que van cambiando para hacer el movimiento. El ojo humano ve a unos 27-28 fotogramas por segundo. Entonces hay un par de estándares, por así decirlo, cuando se graban vídeos, que es el de 30 fotogramas por segundo y 24 fotogramas por segundo. 24 es el que se suele usar en el cine, porque bueno, da un efecto que es el que suele gustar en el cine, aunque ya algunas pelis los ponen un poco más, pero es el que suele usarse. Y entonces según la zona en la que estéis se va a grabar a 30 o a 24, porque al final fueron estándares que se pusieron. Es muy parecido. La cuestión es que eso sería, digamos, lo que es un vídeo normal, que tú ves fluido. Ya por debajo de eso no lo vas a ver fluido y vas a notar que va a saltos. Y puedes poner más. Es lo bueno de las GoPro, que te permiten poner más fotogramas por segundo, hasta 240. Y esto sirve para varias cosas. Lo primero que quiero explicaros es el tema de la cámara lenta, que es así lo más fácil de ver. Os pongo un vídeo en el que os enseño las diferencias entre grabar a 240 fotogramas por segundo, a 120, a 60 o a 30. Bueno, aquí estoy haciendo grabaciones a 240, a 120, a 60 y a 30, y todas las estoy bajando a 30 fotogramas por segundo. En el caso de 240 se ve la acción muy lenta, pero se ve fluido.
y luego cada vez se va a ir viendo más rápido relativamente, porque estoy bajando los fotogramas por segundo. Al final del todo os enseño el 30 fotogramas por segundo normal, sin bajar la velocidad ni aumentarla, y luego un 30 fotogramas por segundo en el que bajo la velocidad, pero como está grabado a 30, pues ahí ya no se ve fluido, ¿veis? Se ve así como a golpes. Y lo siguiente que quiero enseñaros también tiene que ver con los fotogramas por segundo, pero en este caso no sería para hacer cámaras lentas. Esto está relacionado con la fluidez. Hemos dicho antes que el ojo humano pues vería a 30 fotogramas por segundo y así vería bien el vídeo, pero también se puede grabar a 60 fotogramas por segundo, no solamente para hacer la cámara lenta, sino también para reproducir a 60 fotogramas por segundo. En un vídeo estático, por ejemplo, yo que me estoy grabando ahora mismo aquí quieto, sentado, no tiene mucho sentido grabar más allá de 30 fotogramas por segundo. Pero si estáis haciendo un vídeo de movimiento, que es para lo que se usan las cámaras de acción, por ejemplo, para ir en bici o para ir en moto o algo así, entonces hay movimiento. Y entonces al grabar a 30 fotogramas por segundo lo que ocurre es que las cosas se ven un poco borrosas, no se ve nítido del todo. Y sin embargo cuando grabas a 60 fotogramas por segundo y reproduces a 60 fotogramas por segundo, se ve todo como mucho más nítido, se ve mejor. Y entonces mucha gente directamente graba sus vídeos a 60 fotogramas por segundo cuando hay movimiento, cuando son escenas de acción. A 30 se vería todo más o menos borroso. No es que esté todo desenfocado ni mucho menos, pero se ve un desenfoque de movimiento que se llama, que a 60 no se ve. Y si queremos rizar el rizo más y tenemos un monitor que acepte tasa de refresco de 120, pues podremos grabar incluso a 120. Lo que pasa es que claro, llega ya un momento en el que mucha gente no lo aprecia. Ahora voy a poner también un ejemplo en el que hago un barrido, un sencillo paneo, no es una imagen de acción ni nada, pero voy moviendo la cámara en un paneo y en uno lo pongo a 30 fotogramas por segundo y en otro lo pongo a 60 fotogramas por segundo para que veáis la diferencia. Vale, ya lo último sobre los fotogramas por segundo es el tema del parpadeo. Según la región del mundo en la que estéis, la corriente alterna, la electricidad de la casa y demás va a funcionar a 60 Hz o a 50 Hz. Es verdad que ya con muchas bombillas LED eso no importa porque emiten luz de forma constante, pero sobre todo algunas bombillas fluorescentes, también puede pasaros en la calle con algunas farolas. Realmente, aunque tú lo ves fijo, la luz va parpadeando. Y eso la cámara lo nota. Y lo nota porque es que además cuando estás grabando, tú ves que la imagen se ve así como mucho parpadeo, como que la luz viene y va muy rápido. Y es porque tenéis que sincronizar los fotogramas por segundo a los que graba la cámara con la frecuencia a la que se va emitiendo esa luz, para que se vea algo constante y no se vean altibajos. En España la luz va a 50 Hz, entonces dentro del menú de la cámara venimos aquí, nos vamos a preferencias, en general, y aquí hay una zona en la que pone antiparpadeo. Vale, ahí se ve. Bueno, pues está el 60 y el 50 Hz. Yo normalmente siempre grabo de día y siempre lo pongo todo a 60 Hz, pero se puede poner también a 50 Hz si vas a grabar de noche, sobre todo si la luz con la que estás grabando es de las antiguas que se ve ese parpadeo. Entonces lo pondremos a 50 Hz. Vale, y ahora me salgo de aquí. Y ahora el tema es que cuando yo voy a cambiar el formato de grabación, al cambiar los fotogramas por segundo, ya no tengo el 240, el 120, el 60 o el 30. Ahora tengo 25, 50, 100, 200, porque ha cambiado el formato. No puedo llegar hasta los 240 y me quedo en 200 si quiero hacer cámaras lentas. Para una grabación normal a 50 o 25 no se nota, pero si queremos hacer cámaras lentas estamos perdiendo muchos fotogramas por segundo que nos interesan. Entonces, bueno, me salgo de aquí
y lo pongo otra vez en 60 Hz y ya con eso se vería. De todas formas voy a poner una imagen grabada con dos GoPros a la vez, las dos mismas, la GoPro 8, una al lado de la otra, una a 60 y otra a 50, para que veáis la diferencia entre una cosa y otra. No es algo que se note mucho si vas a hacer un pequeño clip en el que estás pasando por una zona en la que hay una luz de esa, igual hasta te da igual y lo dejas así, pero es verdad que si buscas hacerlo bien, hacerlo perfecto, habría que hacer esto que os digo de cambiar la frecuencia. En algunas cámaras viene escrito, en vez de 50 y 60, viene escrito como NTSC y PAL, que eran los sistemas antiguos de las televisiones analógicas. El NTSC era el que se usaba, por ejemplo, en Estados Unidos a 30 fotogramas, y el PAL, que se usaba en España, a 25. Nada, en vez de NTSC y PAL, pues ahora te pones 60 y 50, pero al final es lo mismo. Es cuestión de cambiar esto, y es solamente cuando estéis grabando de noche con una luz típicos de las bombillas o de una farola de la calle. Si grabáis con el propio foco de la GoPro, con algunas las luz LEDs, este problema no lo tienen y no va a dar problemas. Si en vuestra casa las luces son nuevas, son LEDs, no tenéis este problema. Vale, pues estoy grabando con dos GoPros 8 en 4K. Una, que es esta de aquí, está puesta a 30 fotogramas por segundo y el antiparpadeo está a 60 Hz. Y esta de aquí está puesta a 25 fotogramas por segundo y el antiparpadeo en 50 Hz. En esta se ve claramente cómo parpadea y en esta no parpadea. Esa es la diferencia. Bueno, pues ahora hemos visto resolución, hemos visto fotogramas por segundo, y son dos cosas que están muy ligadas en la cámara, porque la cámara no te permite grabar máxima resolución y máximo fotogramas por segundo. Si pudiéramos, bueno, pues siempre puedes reducir, siempre es muy fácil, no se pierde calidad. Puedes reducir resolución, puedes reducir fotogramas. Como hemos visto antes, los fotogramas por segundo, si grabas con 30 y quieres hacer una cámara lenta, no sale bien, pero sin embargo puedes grabar a 240 fotogramas sin reducir la velocidad y reproducirlo en 30 sin ningún problema. Al igual que puedes grabar en 5K, pero luego verlo en un monitor Full HD también sin problemas. Entonces, eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que no se puede. La cámara, cuando grabas en máxima resolución, te pone un tope de fotogramas por segundo del que no te puedes pasar, y cuando grabas con una resolución más modesta, entonces sí te permite aumentar los fotogramas por segundo. ¿Qué se hace? Yo normalmente grabo a 4K 60 fotogramas por segundo porque me parece algo que es equilibrado. No tengo ningún monitor 5K ni planeo que lo vaya a tener nunca, entonces creo que el 4K es una resolución bastante buena, y luego 60 fotogramas por segundo te permite hacer un poco de cámara lenta. A mí no me gusta ese desenfoque de movimiento que hemos comentado antes, y por lo tanto lo dejo así. Si tuviera que grabar con alguna luz que parpadee, pues lo bajaría a 50 y ya está. Ahora mismo estoy grabando con una luz artificial, pero es LED, y entonces no me sale el parpadeo. Vale, otra cosa que quería explicaros es el tema del bitrate. El bitrate consiste en la cantidad de información que mete la cámara por segundo. En las cámaras que tengáis vais a encontraros que podéis cambiarlo, en algunas no, pero en la GoPro concretamente te deja ponerlo en medio o en alto. Entonces, yo siempre recomiendo el alto porque es la máxima calidad. Son 100 megabits por segundo, en la GoPro 11 son 120. De todas formas, todo esto está explicado mejor en el vídeo de las tarjetas de memoria, y yo siempre aconsejo ponerlo en alto porque es una cosa que te va a dar más calidad. Te ocupa más espacio la tarjeta de memoria, pero es que las tarjetas de memoria son muy baratas. Que no tenéis sitio, pues comprad otras, si es que hay muchas tarjetas de memoria. Lo único, si esto lo vais a usar para subirlo a YouTube, a Instagram solamente, únicamente, luego lo borréis de vuestro disco duro, ahí entonces no os interesa, porque las redes sociales siempre van a bajarte el bitrate un montón. Entonces incluso aunque lo pongas el bitrate bajo ya en la cámara, en YouTube es más bajo y en Instagram es muchísimo más bajo. Entonces no tiene sentido. Yo siempre lo pongo en bitrate alto, pero porque yo luego lo guardo en el disco duro y me gusta tener ese vídeo guardado y luego verlo en el ordenador, en la tele, y ahí sí que es verdad que no pierdo calidad.
pero si solamente, única y exclusivamente lo vais a usar para redes sociales, entonces sí os podéis permitir el lujo de ponerlo en bajo. Vale, ya por último quiero hablaros del ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor. Cuanto más alto sea el ISO, más clara sale la imagen. De todas formas, la cámara esto lo compensa. Pero ya veréis que en ciertas situaciones pues va a usar un ISO más alto o un ISO más bajo. El ISO cuanto más alto sea, más claro sale la imagen, pero también mete más ruido. Entonces la imagen os sale como con grano, como con ruido, se llama ruido digital. La cámara de todas formas, las GoPros te lo ponen en automático y lo que te piden es un rango de valores. Te pone ISO mínimo e ISO máximo. El ISO mínimo recomiendo dejarlo siempre en 100 porque bueno, no tiene sentido subirlo a menos que queráis una cosa muy concreta, pero bueno, eso ya se escapa de este tutorial básico. Y luego el ISO máximo ya depende de la cámara. Yo diría que de la GoPro 8 hacia atrás, las más viejas, que tienen un sensor con menos megapíxeles y entonces capta mejor la luz, podéis subirlos hasta 800 o incluso 1600. En GoPro 9, 10, 11 superiores ya os recomiendo ponerlo máximo 400 u 800 para que la imagen salga bien. Por encima de esto ya os mete mucho grano. ¿Qué pasa? Que también te digo que si estáis en una situación que es muy oscura y no hay más luz, pues antes de que te salga una imagen negra, pues a veces es mejor decir, bueno, no, venga, pues cojo y pongo el ISO en 800, 1600, incluso en 3200, porque hay veces que es mejor tener una imagen con grano a no tener ninguna imagen. Podéis intentar tirar de alguna fuente de luz externa y demás, pero si no te queda otra, bueno, venga, vale, pues súbelo. Ahora os voy a poner un vídeo con la DJI Action 2 en el que voy haciendo diferentes vídeos con diferentes ISOs. Empiezo desde el 100 hasta el 12800, que es lo máximo de la Action 2, para que vayáis viendo cómo va subiendo ese grano. Bueno, pues aquí estoy grabando al atardecer, que hay muy poca luz. El ISO está puesto en 100 y claro, pues solamente se ve aquí un poco la última luz del atardecer. Ahora grabo con ISO 200, que se ve un poquito mejor, pero aún así pues se sigue viendo todo bastante oscuro. Ahora grabo con ISO 400, ya se aprecia un poco el perfil de las piedras con el mar, se ve un poquito mejor. Ahora estoy grabando a ISO 800, se ve ya algo mejor y ya se empieza a apreciar algo de ruido en la imagen. Aquí estoy grabando con ISO 1600, ya bueno, se ve más o menos como lo estoy viendo yo con mis ojos y bueno, también ya se aprecia más ruido. Aquí subo el ISO a 3200, se ve más claro, si fuera así, bueno, pues ya se ven el resto de luces, pero claro, también estoy metiendo más ruido. Esto es con ISO 6400, ya incluso se ve el suelo, más o menos como lo estoy viendo yo, y el fondo se ve incluso, diría que demasiado claro, bastante más de lo que lo veo yo con mi ojo. Bueno, pues hasta aquí este tutorial, espero que os haya quedado claro. De todas formas, si tenéis alguna duda, podéis poner aquí comentarios, os dejo aquí el grupo de Telegram, el de Facebook y os responderé lo que pueda. Entiendo que no está todo explicado, pero con esto ya tenéis para empezar y hacer la mayoría de cosas. Haré un tutorial más avanzado más adelante, pero de momento con esto podéis tiraros mucho tiempo usando vuestras cámaras, incluso no ver el avanzado, porque con esto para mucha gente es suficiente. Haré de todas formas un avanzado porque hay ciertos detallitos, ciertas cositas que todavía están por explicar, pero yo creo que con esto es suficiente. Espero que os sirva.